A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos, amigas y amigos, al programa de la lengua y de la cultura. Este programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que lo pueden ver a través de Canal 29 Telesucesos y también a través de Facebook Live, a través de YouTube, donde quedará colgado para que lo vean cuando quieran. Este es el programa número 29 de esta serie. Y hoy tendremos también alguna noticia de la cultura y algún comentario de la lengua, pero el plato fuerte, como siempre, es nuestro entrevistado, que esta vez será el doctor Julio Pasos, miembro de la directiva de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. En cuanto a las noticias, quiero decirles que ayer se tuvo esta conversación en la Academia Ecuatoriana de la Lengua que les había anticipado, una conversación organizada por la AFESE, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano, y la propia Academia de la Lengua sobre la nueva narrativa ecuatoriana. Intervinieron profesores jóvenes, además de nuestra directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa, intervinieron el doctor César Eduardo Carrión, decano de la Facultad de Literatura de la Católica, el doctor Jorge Izquierdo Salvador, profesor de la UDLA, de la Universidad de las Américas, y también la doctora María Auxiliadora Valladares, profesora de la Universidad San Francisco. Fue interesantísima la reunión, todos ellos destacados escritores y académicos. Respecto de la lengua, quiero recoger unos consejos que da la revista The Economist para escribir mejor. Uno diría, bueno, la revista The Economist escribe en inglés. Sí, pero en el libro de estilo de The Economist hay unos muy buenos consejos que ha recogido una página web que se llama Gabriela Literaria, que escribe una chica, una señora, que hace literatura de ficción y que también edita libros. Ella ha recogido estos 5 consejos de la revista The Economist para escribir bien. Son 5 reglas perfectamente aplicables también a lo que no sea ficción, a lo de ficción y no ficción. El que escribe para un periódico, el que escribe un ensayo, el que escribe una carta, el que escribe un informe, también tiene que tener en cuenta en primero que se le entienda. Esto es lo primero que dice The Economist. En inglés dice, be lucid, my friend, sé lúcido. Es decir, sé claro, sé lúcido. Y pone como ejemplo unas cuantas preguntas que George Orwell, un gran escritor inglés, hace para ponerse a escribir. ¿Qué estoy intentando decir? ¿Qué palabras expresarán de mejor manera lo que quiero decir? Y si hay alguna imagen o algún recurso que haga esto todavía más claro, bueno, mejor todavía. Pero la imagen debe ser fresca, no una cosa trillada que se dice siempre. Y otras 2 reglas que Orwell solía aconsejar. ¿Puedo decir lo mismo en menos palabras? Es decir, ser lúcido pero ser corto también, ser claro, que se le entienda a uno pero sin demasiadas palabras. Y luego revisar, ¿esto es atractivo o lo puedo modificar? La primera cosa, que se le entienda.
Esto me topo siempre cuando uno edita textos de otros. Una de las primeras cosas que me he tocado, de las mayores, de las más abundantes cosas con las que se toca uno, es que el escritor cree que el lector le lee la cabeza a uno. Uno tiene que explicar con claridad lo que tiene que decir, hay que comunicar de una forma clara. Segundo, no seas rimbombante, es una de las cosas que hemos combatido aquí, ¿no? No hay que ser pedante, no hay que ser rimbombante. Producir estas, para ser rimbombante diría, estas basofias que atascan el pensamiento. Es decir, cuando hay unas palabras muy rimbombantes, no se está haciendo demasiado claro, se está empalagando al lector. The Economist dice que uses las palabras que oyes a diario. Por supuesto, el lenguaje popular no es lo mismo que el lenguaje escrito, pero tenemos que utilizar las palabras. No te pases adornando demasiado tu escritura. Un ejemplo de eso es precisamente la poesía de quien vamos a tener un momento, Julio Pasos. Julio Pasos utiliza mucho el lenguaje coloquial ecuatoriano, el lenguaje de las cosas de cada día. No hay por qué subirse a remontarse demasiado a las estrellas para hablar de las cosas de cada día. Y por cierto, no es necesario que tus frases tengan demasiados adjetivos, eso también le daña al lenguaje. Lo que decía Hernán Rodríguez, el lenguaje sustantivo, con los verbos y los sustantivos bien puestos. Tercero, no seas demasiado didáctico, a veces caemos en eso, y quien ha sido profesor durante muchos años tiende un poco a ser didáctico, a explicar demasiado las cosas. Hay que ser más transparente, dejarle que el lector haga también algún esfuerzo, no demasiado, pero sí, un narrador no puede sonar a profe de colegio, un narrador no puede sonar a sermones tampoco, ¿no? Tiene que contar las cosas, o en un informe o en una obra de ficción, con afabilidad, con cercanía al lector, pero tampoco sin explicar todo hasta el mínimo detalle. Y por eso la cuarta lección es capta la atención del lector. Ahora que hay millones de cosas que uno puede ver en internet, no sé si se ha fijado que hay cada vez más este tipo de títulos. ¿Por qué tal persona, un actor, George Clooney, ha hecho tal cosa? Aquí te lo descubrimos. Ya no son títulos, George Clooney hizo tal cosa, sino ¿por qué lo ha hecho? Y aquí te lo descubrimos. Medio le ocultan la noticia para que uno pique ahí, entre y despliegue la noticia, porque cada clic es importante en el mundo del internet, y por eso es que hacen este tipo de títulos atractivos, pero al mismo tiempo oscuros, ¿no? No te dan todavía la noticia. Ahora, claro, los grandes narradores lo que hacen es meterle a uno de golpe en la narración, ¿no? Esta misma Gabriela dice que un ejemplo máximo es el de un escritor, José Antonio Cortina, en un libro de la Casa de la Colina Negra, un libro de estos de ficción para jóvenes, que empieza diciendo: había un tiburón blanco en la piscina. Un tiburón blanco en una piscina. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó? Quiero saber más. Entonces se despierta el interés del lector. Y finalmente, una cosa que nunca me cansaré: lee varias veces lo que has escrito. Tú has escrito algo, lee. Vas a mandar al periódico, léelo antes de mandar, y varias veces mejor. Y mejor si lo lees en voz alta. Allí saltan las cacofonías, las repeticiones, cuando lo lees en voz alta, que a veces cuando lees en la pantalla no. Y una cosa que recomiendo: imprimir tu texto, si es más largo, y revisarlo a mano, digamos, no en la pantalla, que a veces se engaña. Muy bien. Aparte de estas lecciones, vamos a tener las de nuestro invitado, con quien regreso en un momento. La vida de la academia. Muy bien, estamos de vuelta, y como les anuncié con Julio Pasos. Julio, seguramente me oíste, bienvenido en primer lugar, pero seguramente me oíste que yo me refería a tu poesía como una poesía que utilizas palabras
del diario vivir, que no rebuscas demasiado. La poesía no es ponerse pedante. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, muchas gracias, Gonzalo. Por supuesto que sí, pero no hay una regla radical que indique qué palabras tienen que ser usadas para la poesía. Ah, no, claro. Cada quien es un creador y sabe con qué Claro, y entonces... herramientas construye su poema. Claro, ocurre que el lenguaje de la poesía es o responde más bien a la necesidad del autor. Luego puede venir o viene el control. Algún profesor me hablaba del control estético. Y viene entonces La corrección, ¿quieres decir? Sí, la corrección, es decir, se eliminan palabras, se cambian palabras, nunca se acabará de acertar con tal o cual palabra. Siempre el fenómeno de la creación poética es bastante misterioso, si es que conviene decir esa palabra. En el caso de un escritor que tiene una formación o que tuvo una formación en el método clásico, es ya su mente la que está dispuesta a la creación a través del método clásico. De la rima, del ritmo, del tamaño de cada una de las frases se le va ocurriendo, ¿no? Del acento, en fin. Como aquello parece que a finales del siglo XIX resultaba ya muy repetitivo, los autores se rebelaron, los poetas se rebelaron y dijeron, no debemos someternos a esa disciplina, y la suspendieron. Eso es lo del verso libre. Es lo que se llamó verso libre, que un poco es un contrasentido, porque perdió, o más bien se eliminaron los registros del ritmo que tenían que ver con el timbre, que es la rima, con la cantidad silábica y con el acento. Y se dejó solamente la melodía o entonación. De manera que si hay pausas, es, digamos, en la métrica del siglo XX y actual, más es un registro de pausas. Hay un ritmo interno, si se quiere, le llaman ritmo semántico. Las pausas van marcando ese ritmo. Pero sobre todo la poesía es imagen, más que el ritmo y la rima, que en efecto son maravillosos, un soneto, una cantiga desde las cosas más antiguas y todas las otras fórmulas. Sobre todo es la capacidad de hacernos pensar de otra manera, de sugerirnos otros mundos, otra manera de ver al mundo, ¿no? Y creo que eso logras tú en tu poesía, porque hablas de cosas muy cotidianas, con palabras cotidianas, y sin embargo, de golpe, tu poesía nos transporta, nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Eso es lo que diría yo, que de esa manera reacciona tu poesía. Bueno, no solo lo dices tú, y no solo en el caso de mi poesía. Sí. Bueno, ya te vas a poner otra vez didáctico. Es precisamente una de las definiciones, si se quiere, del texto literario en general, crear otro mundo. ¿Cómo se lo crea? Revelándose. Es decir, la repetición en ese caso se ve en la telenovela, que precisamente está hecha para repetir y causar menos actividad mental en el observador. A ver, eso es interesante. Claro. Menos actividad mental. Por supuesto. ¿Pero más sentimental o qué? No, hace poco esfuerzo para entender, repetir lo que ve, no tiene ningún problema. Sabe de memoria ya toda la historia. Casi adivina hacia dónde va al final, y ¿no? dónde termina y todo, no hay un gran problema. En la literatura propiamente dicha hay un problema que tiene que ser resuelto por la inteligencia del lector.
el lector de novelas y de poemas está ya preparado. Es un hombre o mujer que ha entrado en relación con la literatura en su infancia y que conoce o sabe que lo que lee es algo especial. No es lo del periódico, no es lo de la telenovela. Es algo diferente, algo especial. Y en el que tiene que poner algo de esfuerzo para entender. No es como la telenovela en la que dices que no hay que hacer mayor esfuerzo intelectual. Tiene que poner todo el esfuerzo. Si no lo logra, se aburre y tira el texto. Pero si logra... Pero también hay textos más fáciles y más difíciles en la literatura y en la poesía. Hay unas poesías herméticas que no entiendes nada de lo que están diciendo. Y claro, probablemente son menos atractivas. Pero no hay poesía fácil. No hay poesía fácil. No hay poesía fácil. Bueno, la poesía para niños quizá. Ni siquiera esa. Está llena de mitos y de contenidos que van más allá de la infancia, que vienen de un pasado remoto y etcétera. Los textos en general de la literatura no son unívocos, son plurívocos, tienen muchos significados y los lectores tienen que encontrar su propia interpretación del texto. Uh-huh. Entonces, fácil no es el término adecuado. Lo que ocurre en nuestro tiempo es que hemos dejado de lado la formación del lector literario. Por supuesto. Pero volvamos, y creo que se nos está volando el tiempo, al tema de las palabras que tú utilizas en tu poesía. Las palabras no fáciles, ya sabemos que no son fáciles, pero no son rebuscadas tampoco tus palabras. En apariencia será tal vez. Pero es un esfuerzo. No estoy diciendo que no sea un esfuerzo de tu parte. Tal vez algo que no podría yo responder con seguridad. Nada respondo con seguridad, pero creo que la experiencia del lector con respecto a la poesía de la vanguardia y a la poesía modernista, en fin, hizo que en el tiempo que yo comencé a escribir, segunda mitad del siglo XX, se tendiera a usar el lenguaje coloquial, tal como hace Ernesto Cardenal o lo hace César Vallejo. Son actitudes diferentes, si se quiere, de muchos autores que dijeron ese lenguaje, otro hay que dejarlo. Claro. Y que nosotros de alguna manera lo tuvimos en la ruptura del grupo de Guayaquil, ¿no? Que empezaron a utilizar el lenguaje de la gente, de los montubios, de los cholos, de la gente de la calle de Guayaquil. Probablemente, pero... Ellos rompieron un poco el estilo más engolado. Tampoco muy preciso, porque ellos fueron, digamos, al otro extremo. Sí, porque un escritor de hoy, pese a hablar de montubios o campesinos, no lo haría de esa manera. No lo haría como Icaza. Pero esa ruptura ya llevó hacia otra forma de construir el lenguaje, el escrito. Claro, ahora esto está dentro de un contexto. De un contexto, por supuesto. De los años 30, de la ruptura, de la crisis económica brutal que pasaba el Ecuador. Hay varias cosas que habría que explicar. En todo caso, Julio, qué bueno que hayas venido. En la última vez que estuviste aquí me obsequiaste ese libro, La invención del jardín, una antología, pero me contabas cuando veníamos para acá que va a salir un nuevo libro tuyo. ¿Cuál es? Se llama El Nómada. El Nómada. Sí, está impreso y creo que es para presentar en una feria del libro. ¿En la de Guayaquil en estos días? No, la de acá. No, la de acá. De acá. ¿De quién? ¿Quién edita? Es Paralelo Cero. Paralelo Cero. Sí. Entonces, el que hizo La invención del jardín. Ya, ¿y es una nueva antología o son poesías nuevas? Poemario, claro, es un poemario nuevo. Sí. De los últimos años. Sí, con un prólogo de Diego Araujo Sánchez. Ajá, nuestro colega de la academia. Eso, él puso el prólogo para bien. El Nómada. El Nómada, qué bien. Así que tenemos nuevos
libros, y la Feria del Libro pues va a ser un muy buen momento de la cultura ecuatoriana y de las nuevas publicaciones. Yo voy a tener que despedirme porque ya me hacen señas de que se me terminó el tiempo. Quiero invitarles a ustedes a que sigan leyendo, a que se esfuercen a cumplir estos consejos que ahora les hemos dado. Qué pena que no podamos extendernos mucho más. Con Julio siempre hay cómo conversar de muchas cosas, pero mientras tanto, háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,